¿Qué pasa si los aliados de Israel salen al frente a decir que están cansados del conflicto? ¿Qué pasa si esto sucede precisamente tomando en cuenta lo que está sucediendo desde Gaza? Realmente este escenario es el que se ha vivido. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, y para variar, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dejaron en claro cuáles son sus posiciones en medio de la crisis diplomática del país sudamericano con Israel. ¿Qué es lo que está pasando y por qué aparentemente esta tensión no es poca cosa? Vamos a comentarlo. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha expresado su desacuerdo con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por sus declaraciones sobre la guerra en Gaza. Esto lo ha dicho durante la reunión que mantuvieron el día de ayer, miércoles 21, en Brasilia. El líder sudamericano había comparado la ofensiva militar de Israel en Gaza con el holocausto judío cometido por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, obviamente, el gobierno de Benjamín Netanyahu declaró persona no grata a Lula. Como respuesta, el mandatario brasileño llamó al embajador Federico Meyer en Tel Aviv para el inmediato retorno al país. Básicamente, en resumen, una ruptura diplomática entre países. Lo que se comenta y ha dicho a Telescopio el analista internacional brasileño Danilo Silvestre es que las relaciones entre Brasil e Israel quedaron debilitadas, aunque no realmente rotas. Lula condenó las acciones de Israel en Gaza, pero también las de Hamás en varias ocasiones. En este contexto, Silvestre considera que los aliados de Israel también están cansados de esta guerra. Lo que dice Lula es fuerte, pero no está aislado con lo que piensan otros líderes que sencillamente se muerden la lengua. Hasta Estados Unidos, histórico aliado de Tel Aviv, es partidario de que el conflicto llegue a su fin y de que son necesarios dos estados y una convivencia pacífica entre ambos pueblos. Tras el encuentro con Lula, Blinken viajó a Río de Janeiro para participar en la cumbre de ministros de Exteriores del G20. Dato curioso, allí se va a encontrar con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El día de hoy, el diplomático norteamericano va a llegar a Buenos Aires para reunirse el día viernes con el presidente argentino Javier Milei. En este sentido, muchos expertos también van a estar al tanto de lo que sucede y, como varios ya empiezan a criticar esta situación en Gaza, no es raro ver lo que está sucediendo en otros sectores de la Franja de Gaza. Y es que en nuestra segunda nota debemos comentar que se ha generado una inseguridad alimentaria en la Franja de Gaza, que ha alcanzado un estado extremadamente crítico. Sí, la entrega de ayuda humanitaria en Gaza enfrenta cada vez más obstáculos. A los ataques militares de Israel contra los camiones que transportan suministros vitales y las protestas de colonos israelíes que bloquean el paso de la ayuda, ahora se suman los ataques contra los camiones y los conductores en medio del hambre y la desesperación. Una realidad que se está viviendo lastimosamente en la Franja de Gaza y que no se comenta mucho en los medios de Occidente. La organización humanitaria ha informado que tomó la decisión luego de que el convoy, por ejemplo, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina fuera rodeado por multitudes de personas hambrientas cerca del puesto del control de Wadi Gaza el pasado domingo 18, cuando se reanudaron las entregas después de 3 semanas de suspensión. Esto por la falta del sistema de notificación humanitaria que era operativo. Y sí, lastimosamente, el día de ayer, el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas tuvo que suspender temporalmente las entregas de ayuda en el norte de la Franja de Gaza. Según ha comunicado en este escenario la propia agencia, el equipo pudo distribuir una cantidad pequeña de alimentos por el camino, primero repeliendo los múltiples intentos de subir a bordo de los camiones y después enfrentándose incluso de manera armada una vez que entraron en la ciudad de Gaza. Esta es una de las tristes realidades que sencillamente no se está comentando. El pesimismo en torno a la capacidad de Ucrania para derrotar a Rusia en el conflicto que está por cumplir 2 años recorre Europa, pues solo 1 de cada 10 de sus habitantes cree que Kiev va a salir victorioso. Un estudio de opinión basado en encuestas realizadas en 12 países por el propio Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, un think tank con sede en Berlín, revela que los habitantes de Europa están bastante pesimistas hacia Kiev. En media, es decir, incluso redondeando a favor, solamente el 10% de los europeos de 12 países cree que Ucrania va a ganar. El doble espera una victoria rusa. Se lee en un
estudio publicado el 21 de febrero. Esta escasa confianza en la entrega de una victoria de Ucrania es visible en toda Europa, termina comentando pues el propio estudio. Los resultados del ejercicio de opinión revelan que Polonia, Portugal y Suecia son los países más optimistas en torno a una posible victoria ucraniana, pero incluso allí solamente el 17% de los encuestados cree que Ucrania se impondrá, es decir, el número más favorable para Ucrania es 17%. En todas partes, excepto en Polonia y Portugal, hay más gente que espera una victoria rusa que ucraniana, hasta un 31% en Hungría y un 30% en Grecia lo terminan esperando, ubicándose como los países que podría decirse confían en una victoria de las fuerzas rusas. Ustedes saben muy bien, en varios videos he comentado esto, aunque no suelo emitir opinión en algunas de las informaciones, que realmente no hay un ganador en una guerra. Sin embargo, la encuesta, obviamente ejecutada por la propia Unión Europea, busca eso, la opinión de la gente de a pie. Lo que también llama la atención es que, por ejemplo, se habla de las medidas que deberían tomar los gobiernos de Europa respecto a Ucrania. La mayoría de los encuestados, un 41%, ha dicho que Europa debería empujar a Ucrania a negociar un acuerdo de paz, mientras que el 31% cree que Europa debe ayudar a Ucrania. El estudio también encontró que ha disminuido el nivel de solidaridad hacia los ucranianos, especialmente entre sus propios vecinos. En este caso, Hungría es el país en el que más personas esperan una victoria rusa y en el que la mayoría de los encuestados quieren empujar a Ucrania a un acuerdo. Estamos hablando del 64%. Las cifras de Rumania no son muy diferentes. El 18% cree que Rusia va a ganar. El 50% considera que se tiene que presionar a Ucrania para que llegue a un acuerdo. Lo más notable, según revela el estudio, es que Polonia está viendo cómo su población se muestra cada vez más irritable cuando se trata de algunas cuestiones relacionadas con Ucrania. Y es que las poblaciones vecinas incluso comienzan a rechazar a los inmigrantes ucranianos que al principio apoyaban. Las mayores proporciones de personas que consideraban a los inmigrantes ucranianos como una amenaza en Polonia era el 40%, en Hungría el 37% y en Rumania el 35%. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.